Hola y bienvenidos a Euronews, hoy con las noticias más destacadas de este viernes 10 de mayo. Estos son los titulares. Ha fallecido este viernes Alfredo Pérez Rubalcaba, una figura histórica del socialismo español. En España comienza la campaña por las elecciones al Parlamento Europeo, que coinciden con las autonómicas y municipales en la mayoría del país. Oriol Junqueras, en campaña electoral desde prisión y por vía telemática, conversa con Euronews y afirma que no se arrepiente de lo que hizo. Emmanuel Macron se reúne con Mark Zuckerberg para regular la red social. Sobre la mesa, los delitos de odio, la censura, el terrorismo y los bulos que circulan a través de Facebook. La Bienal de Venecia abre este fin de semana con obras que ofrecen una reflexión sobre la emigración o el cambio climático. Ha fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba tras haber sufrido un ictus. La capilla ardiente de esta figura histórica del socialismo español ha sido instalada en el Congreso de los Diputados, donde Rubalcaba ejerció como diputado durante 21 años. El exsecretario general del PSOE y exvicepresidente del Gobierno de España jugó un papel clave en la derrota de la organización terrorista ETA. Ha sido todo en el Partido Socialista y una de las mentes más brillantes de la política española. Quizá uno de los mayores logros de Alfredo Pérez Rubalcaba fue ganarse el respeto de todos, además de ser un temido adversario. Cántabro de nacimiento y doctorado en ciencias químicas, comenzó a ascender en su formación en la primera era dorada del PSOE, que comenzó en los años 80 y encontró la fórmula para que el partido evolucionara. Fue ministro de Educación con Felipe González y llegó a ser el responsable de la cartera de Presidencia y Relaciones con las Cortes, negando la implicación del partido en los GAL y la Guerra Sucia. Esa mancha en su currículum no fue suficiente para frenar su ascenso. En la oposición mostró su compromiso frente a ETA y, según fuentes internas, fue clave en la estrategia para la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. Nombrado ministro de Interior, durante su mandato las fuerzas de seguridad doblegaron al terrorismo vasco. Su gran apuesta llegaría en 2011, cuando la Ejecutiva Federal le proclamó candidato a la presidencia tras la falta de apoyos del resto de aspirantes y la renuncia de Carme Chacón, a la que derrotó un año después en las primarias de su partido. La crisis económica lastró sus aspiraciones y el PSOE obtuvo tan solo 110 diputados, el peor resultado en su historia hasta entonces. La debacle en los comicios europeos de 2014 supuso el final político de Rubalcaba antes de que el Congreso Extraordinario Socialista de junio designara a un entonces desconocido Pedro Sánchez secretario general del partido. Comienza en España la campaña para las elecciones europeas con actos de la mayoría de los partidos y con la vista puesta en el futuro de las instituciones europeas. Muchos actos de campaña del Partido Socialista programados para esta noche han sido anulados. Arranca la campaña de las elecciones europeas en España. La resaca de las generales y la efervescente guerra en el centro derecha marcan el inicio de la carrera de los comicios del 26 de mayo. El PSOE, que buscará revalidar su triunfo de hace 2 semanas, encabeza la lista de las europeas con un claro defensor del bloque comunitario. Nunca como ahora Europa ha sido más necesaria y nunca como ahora ha estado más amenazada. Podemos, presumiblemente próximo aliado de los socialistas en el poder, vincula el resultado de las elecciones con la posibilidad de que en España haya un gobierno de izquierdas de verdad. El Partido Popular, que espera remontar para conservar su liderazgo en el bloque de centro-derecha frente al auge de Ciudadanos y Vox, ha iniciado la campaña arremetiendo contra el populismo. Nos jugamos el futuro de Europa, porque hoy la Europa unida está amenazada por los nacionalistas y los populistas eurófobos que la quieren debilitar. Por eso, con nuestro voto, tenemos que impedir que Europa quede en manos de Le Pen o de Salvini. Ciudadanos prometió que la formación naranja combatirá a los nacionalistas y populistas. Vox, en cambio, aseguró que luchará contra el federalismo de la Unión Europea. Asimismo, Esquerra Republicana pidió lanzar un mensaje independentista con Europa como testigo, mientras que Junts per Catalunya desea entrar en el Parlamento Comunitario para explicar lo que sucede en Cataluña.
En campaña electoral desde prisión y por vía telemática, Oriol Junqueras conversa con Euronews desde el centro penitenciario de Soto del Real. Una entrevista autorizada por la Junta Electoral Central y realizada por Ana Lázaro, nuestra corresponsal en Bruselas. Vemos un fragmento de una entrevista que podrán ver en su totalidad durante este fin de semana. ¿Se arrepiente usted de haber hecho lo que ha hecho, del referéndum, de la declaración de independencia? ¿Se siente responsable de la fractura que hay actualmente en la sociedad catalana? En definitiva, ¿volvería a hacerlo? Nunca nos arrepentiremos de dar voz democrática a los ciudadanos. Nunca nos arrepentiremos de defender la democracia. ¿Cómo nos vamos a arrepentir de defender la democracia? ¿Usted se arrepiente de defender la democracia? La cuestión migratoria sigue marcando el debate político en Hungría. Según los sondeos, el partido ultranacionalista Fidesz, liderado por el primer ministro Viktor Orbán, podría obtener 14 de los 21 escaños en juego en el Parlamento Europeo. La crisis migratoria en Europa alcanzó su apogeo en 2015 cuando miles de personas desesperadas llegaron a pisar suelo húngaro a través de una ruta que cruzaba Serbia. La respuesta del gobierno Magyar fue rápida, una alambrada y el aumento de patrullas policiales, dos medidas muy criticadas por los líderes en Bruselas, pero encontró el apoyo de los ciudadanos y engendró partidos antimigrantes que ahora participan en las elecciones de la Unión Europea. Los partidos en Europa se están separando entre grupos pro-inmigración y anti-inmigración. Este es el mensaje principal de la campaña. Dentro de esto, hay muchas diferencias, al igual que hay muchos debates y preguntas entre el partido que yo dirijo y el Fidesz. Pero en esto estamos de acuerdo, que la inmigración debe detenerse. Se prevé que Fidesz, liderado por el primer ministro Viktor Orbán, obtenga hasta 14 de los 21 escaños en juego en el Parlamento Europeo. La cruzada gubernamental contra los inmigrantes ha ayudado a Orbán no solo a ganar votos, sino a forjarse estrechas relaciones con políticos antiinmigrantes, como el ministro de Interior italiano Matteo Salvini. El mayor éxito político de Orbán es vincular sus políticas antidemocráticas con la inmigración y siempre sugiere que las dos son inseparables, que básicamente debe recurrir a medios ilegales y debilitar los controles y equilibrios externos que limitan el poder del gobierno, porque de lo contrario la inmigración llegaría a Hungría cuando en realidad no hay conexión entre las dos. Pese a que el torrente de inmigrantes se ha reducido considerablemente de los 9.000 al día en 2015 a poco más de 20 detenidos diariamente, la cuestión migratoria sigue marcando el debate político, llegando a traspasar incluso sus fronteras mientras Europa se prepara para elegir a un nuevo Parlamento. Al menos 70 inmigrantes han perdido la vida en el naufragio de una embarcación frente a las costas de Túnez. 16 supervivientes han sido rescatados por varios barcos pesqueros a unas 40 millas de Sfax. La tragedia de la migración clandestina azota sin piedad las costas de Túnez. Al menos 70 personas han muerto al naufragar a unas 40 millas de la ciudad de Sfax la precaria embarcación con la que pretendían llegar a Europa. El bote zarpó desde Libia y fue avistado a la deriva por barcos de pesca que dieron la alerta a la Marina Nacional tunecina, que logró rescatar con vida a 16 personas, la mayoría subsaharianos. El número de embarcaciones de migrantes procedentes de Libia se ha disparado en las últimas semanas debido al recrudecimiento de la guerra civil, que afecta tanto a civiles libios como a miles de migrantes confinados en centros de detención. 2 militares franceses han muerto al liberar a 4 rehenes en Burkina Faso. 2 de las personas liberadas son turistas franceses que fueron secuestrados el pasado día 1 en Benín. 2 militares franceses muertos al participar en una liberación en Burkina Faso. Tropas francesas liberaron en la noche del jueves al viernes a 4 rehenes en el norte del país africano. Una operación en la que fallecieron 2 de sus miembros y en la que fueron abatidos 4 de los secuestradores. Entre los liberados hay 2 franceses que fueron capturados durante un viaje turístico en Benín el pasado 1 de mayo, además de una estadounidense y una surcoreana. En la operación intervinieron fuerzas que Francia tiene desplegadas en el Sahel para luchar contra el terrorismo.
La guerra de aranceles entre China y Estados Unidos provoca inquietud en Europa y en los mercados internacionales. Preocupación europea por la guerra económica. La escalada de aranceles entre China y Estados Unidos con un impuesto del 25% decretado por Washington este viernes a miles de productos chinos con un valor de 200.000 millones de dólares preocupa a los mercados internacionales. El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, advirtió este viernes de la amenaza que supone una escalada de este tipo para los mercados. No hay mayor amenaza para el crecimiento mundial, para el nivel de vida de todos los que nos escuchan, que una guerra comercial entre China y Estados Unidos, porque significa que subirán los aranceles comerciales, que circularán menos mercancías por todo el mundo, que no podremos hacer circular mercancías francesas con la misma facilidad por todo el mundo y que destruirán puestos de trabajo. Una guerra comercial destruirá puestos de trabajo en Francia y en Europa, y también en este ámbito Europa tiene que unirse para resistirse a ello. El gobierno estadounidense pensaba aplicar la subida a principios de año, pero la esperanza de llegar a un acuerdo con el gigante asiático hizo que retrasara la medida. China, por su parte, ha afirmado que tomará medidas en respuesta a la decisión de Washington. Emmanuel Macron y Mark Zuckerberg se han reunido en el Elíseo este viernes. Entre los temas que han abordado está el del papel activo de los poderes públicos para regular Internet. Reunión entre el presidente francés Emmanuel Macron y el fundador de Facebook Mark Zuckerberg en el Palacio del Elíseo. A Macron, a quien le gustaría hacer de Francia el país que inventa la regulación de la nueva economía, le preocupa el poder adquirido por las redes sociales. En su reunión, el mandatario y Zuckerberg hablaron sobre cómo luchar contra los contenidos que incitan al odio a medida que se intensifica la presión para regular las redes sociales y Facebook en particular. Francia considera la posibilidad de promover una ley que obligue a eliminar en las redes sociales el contenido denunciado en un plazo de 24 horas bajo pena de una multa elevada y desea promover dicha regulación a nivel europeo. Uber llega a Wall Street con un valor de 82.400 millones de dólares. Su salida en bolsa ha sido una montaña rusa, cayendo un 9% a su salida y remontando poco después. Las expectativas están puestas en el cierre de la jornada. Aclamado bautizo de Uber en Wall Street con la presencia en la tarima de su consejero delegado Doro Khosrowshahi. El gigante estadounidense de reservas de vehículos con conductor ha empezado a cotizar en la bolsa de Nueva York este viernes con un precio de salida de $45 la acción, el más bajo de su franja. Esto valoriza a la empresa en un total de 82.000 millones. Un precio conservador según sus directivos para evitar lo sucedido a la compañía de coches compartidos Lyft en marzo, que empezó con un precio muy alto y luego se desplomó. Uber emitirá 180 millones de acciones, con lo que recaudará 8.100 millones de dólares. Es la mayor salida a bolsa del año y la más importante desde el estreno de Alibaba en 2014. El fútbol inglés reina en Europa. Después de que el Liverpool y el Tottenham se clasificaran para la final de la Liga de Campeones, el Chelsea y el Arsenal buscarán el 29 de mayo en Bakú el título de la Liga Europea. Los dos conjuntos londinenses eliminaron al Eintracht de Frankfurt y al Valencia. Sin duda, una situación inédita en la historia del fútbol continental. Our group deserved to win. Nuestro equipo se mereció ganar. Tuvimos problemas 3 meses antes y en Inglaterra si tienes problemas el nivel de los rivales es realmente muy alto y no resulta sencillo superar las dificultades y fuimos capaces de hacerlo, por eso ahora nos merecemos el trofeo. Los pupilos de Marcelino cayeron ante el Arsenal de Unai Emery pese a adelantarse en el marcador con un tanto del francés Gameiro. El éxito no se ha conseguido porque todavía queda un paso más para jugar la final. Estamos felices, pero también sabemos que será difícil ganar. No es fácil jugar finales. Con un hat-trick, el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang puso imposible la soñada remontada. Al final, el equipo che acabó cayendo por 4-2. Comienza este fin de semana la Bienal de Arte de Venecia, con el tema de la migración como una de las cuestiones claves de esta edición.
Este fin de semana abre sus puertas una de las citas más importantes del calendario artístico, la Bienal de Venecia. Esta edición, la 58, bajo el título Ojalá vivas tiempos interesantes. El comisario de la muestra, el estadounidense Ralph Rugoff, dice que las obras presentadas reflexionan sobre aspectos precarios de la existencia actual. El espíritu de la Bienal es la exploración, la experimentación y la apertura. La Bienal de Venecia no tiene un tema fijo, pero presenta un enfoque general a la hora de crear y una visión social sobre el arte que abarca desde el placer hasta temas de actualidad mucho más críticos. En esta edición, muchos de los trabajos abordan con crudeza las migraciones y el cambio climático. La muestra, para la que se han seleccionado obras de 79 artistas de todo el mundo, estará abierta al público hasta el 24 de noviembre. Ya nos despedimos, pero la información continúa en próximas ediciones y en nuestra página web. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Gracias por su atención y buen fin de semana.